La guerra de castas. La guerra de castas fue la confrontación armada que estremeció a la península yucateca por más de medio siglo, que ocurrió en julio de 1847, cuando el comandante de Valladolid, Eulogio Rosado, recibe los primeros informes sobre los movimientos de los mayas. Se decía que grupos de indígenas transportaban víveres a la hacienda de Culumpich, propiedad de Jacinto Pat, que era el cacique de Tiosuco. Un espía enviado por un tzul de la región informó que Bonifacio Novello, Jacinto Pat y Cecilio Chi estaban tramando un complot contra los blancos. Los grupos de mayas que se concentraban provenían del distrito de Valladolid, en la cual entre los cabecillas estaba Manuel Antonio Ay. El 18 de julio, cuando Manuel Antonio Ay ingería aguardiente con unos amigos en la tienda de Antonio Rajón, juez de paz de Chichimilán, accidentalmente se le cayó una carta que guardaba dentro de su sombrero. Rajón la tomó y la empezó a leer, la cual después la llevó a Valladolid, donde la entregó a las autoridades. En esa carta, que estaba formada por Cecilio Chi, decía que al parecer tenían la intención de atacar Tiosuco. Después, la muerte de Antonio Ay, luego la sublevación del coronel José Dolores Cetina en Tizimín, el ataque de Antonio Trujeque a Tepich, incendiando casas de nativos, al igual que el ataque de Cecilio Chi en Tepich, matando a familias blancas y mestizas. En sí, todo esto dieron el inicio de la guerra de castas, tomando lugar el 30 de julio de 1847. El gobernador don Santiago Méndez envió cartas a España, Inglaterra y Estados Unidos, pidiendo ayuda y ofreciendo la soberanía de Yucatán. Llegaron 3 embarcaciones de Habana enviadas por España con un cargamento de escopetas, pólvora y dinero, por las instituciones de Barbachano, el padre Canuto Vela y el coronel Eulogio Rosado. Sostuvieron pláticas conciliatorias con caudillos mayas, entre ellos Jacinto Paz. Llegaron a la firma de los tratados de Sucacab el 19 de abril de 1848. Los puntos más importantes de este documento son los siguientes. El artículo 1. Desde ahora y para siempre queda abolida la contribución personal tanto del blanco como el del indio. Esto con el fin de lograr la igualdad entre el blanco y el indio. El artículo 2. Queda a 3 reales el derecho del bautismo y a 10 reales el derecho del casamiento. El tipo de moneda era los reales. El artículo 3. Asimismo se establece el que pueda rozar los montes que establezcan sus sementeras o para que formen sus ranchos en los elegidos de los pueblos, en las tierras llamadas de comunidad y en las baldías sin que se pague arrendamientos, y desde ahora en lo que sucesivo no se vuelva a manejar ningún retraso de dichas tierras. El artículo 4. Serán devueltos a los indígenas por conducto de caudillo, por Jacinto Paz, todos los fusiles en el gobierno cesante mando recogerles. El artículo 5. En atención al gobernador Miguel Barbachano, es el único que cuidará el cumplimiento de los artículos de esta gran acta, así como igualmente en el único que cumplirá debidamente con el tenor de ellos. Queda establecido invariablemente en el ejército de su alto poder. El artículo 6. Que el caudillo Jacinto Paz, que sea el gobernador de todos los capitanes de los indígenas de estos pueblos de Yucatán. El 19 de abril de 1848, Venancio Peck tomó Bacalar. Cayeron el poder de los insurrectos de Teyac,
Tizul y Zamal, hasta que llegaron a Tecó. Sin embargo, los mayas se retiraron por las siguientes razones. El inicio de las lluvias tuvieron la necesidad de sembrar sus milpas. Los mayas de todo occidente de la península se habían puesto del lado de los blancos. Se calcula que en julio de 1848 habían en Yucatán desde 9.000 hasta 10.000 mayas. No había unidad ni coordinación en el mando de los insurgentes mayas. Se encontraban lejos de sus fuertes de establecimiento de armas y del parque, Belice. Y además escaseaban de alimentos, y después de la firma del Tratado de Paz y límites entre Estados Unidos y México, por medio de los cuales se despojó 2.4 millones de kilómetros cuadrados. El gobierno federal de la República Mexicana destinó 150,000 pesos para la ayuda de Yucatán. En 1848, el gobernador Miguel Barbachano declaró la incorporación de Yucatán a México. Con el informe del superintendente expresó que los mayas finalmente declararon que ningún arreglo se les sería satisfactorio, simple que se les asegurase un gobierno independiente y que ellos además deseaban que les dejaran una parte del país. Javier Abelardo Gómez Navarrete, ubicado del 24 de enero de 1850, tomó la reiterada decisión de que los mayas sean independientes con el confirmado de Florentino Chan, Venancio Peck, Bonifacio Novello y el secretario Manuel Antonio Gil. Dentro del organigrama del gobierno de Santa Cruz existían dos autoridades, las religiosas y las militares. Dentro de las religiosas, el que se encontraba en la cima era el Nojoch Tatá, el cual tomaba la figura de un gran sacerdote. Después de él se encontraba Tatá Polín, o cuidador de la cruz. Después seguían los maestros sacerdotes y los secretarios. Dentro de las autoridades militares, Tatá Chiquiux era el jefe de la parte militar, seguido por el Tatá Nojoch Sul, un jefe inferior a Tatá Chiquiux, y debajo de ellos se encontraba el comandante de la compañía, y debajo de estas dos autoridades se encontraban los pueblos y compañías. Los macehuales empezaron a organizarse en torno a la cruz, estableciendo una jerarquía teocrático-militar y un sistema de guardias a la cruz. Los pueblos macehuales, nucleados en torno a Chan Santa Cruz, estaban dispersos en el territorio comprendido entre la laguna de Bacalar y las ruinas de Tulum, y en este centro estaba la capital. Se calculó una población total de 40,000 habitantes para todo el territorio macehual. El culto de Santa Cruz le dio cohesión a los mayas sublevados, elevando su autoestima como etnia con un destino histórico que cumplir. Así se conformó y consolidó la comunidad de la Cruz Parlante, con un territorio, una población, un gobierno, soberanía, un símbolo, un conjunto de normas de observancia general y obligatoria, y la investidura y voz propia para tratar con el extranjero, Belice y el gobierno de Yucatán. El número de Chunchintoc alcanzaba la cifra de 10,000 mayas. Se adhirieron al tratado firmado por Chichanjá, recibiendo los mismos privilegios. A los de Chichanjá y a los de Ixcanjá se les denominó los Pacíficos del Sur. Lochá tenía reconocimiento del gobierno de Campeche, pero al mismo tiempo mantenía relaciones con Santa Cruz. Cantunilquín era considerado de los Pacíficos, pero tenía alianza con Santa Cruz. La comunidad maya de la Cruz Parlante sostuvo un comercio vital con Belice, donde adquiría carabinas, pólvora, municiones. En correspondencia se permitía a los ingleses de esa colonia cortar cedro y caoba de la selva. Existían comunidades mayas que no apoyaban la causa de Santa Cruz. Entre ellas mencionamos a Chichanjá, que firmó un nuevo tratado de paz con el gobierno de Mérida. A cambio de su propia sumisión, se les exentó de impuestos para siempre. Se les permitió conservar sus armas. A los caciques se les dio el nombramiento de jefes políticos y se les autorizó el uso de sello con el escudo nacional. Desde Tiozuco llegó el coronel Ruz, organizando sus tropas para atacar Santa Cruz. Al llegar al centro ceremonial lo encontraron desierto, pero consumieron agua contaminada de cólera, sufriendo varias bajas.
En 1857, Crescencio Pot dirigió un ataque de Tecax, tomando la población y realizando una gran matanza de blancos y sus servidores. Venancio Puc tomó Bacalar en 1858, haciendo un gran número de prisioneros. La Cruz pidió 4.000 de rescate. Al no recibirlo, ordenó la ejecución de todos y cada uno de los prisioneros. Después de la toma de Tecax y de Bacalar por los mayas de Santa Cruz, el general don Martín Francisco Peraza firmó el Tratado de Separación de Campeche y Yucatán. En 1863, por decreto número 5858, el presidente Benito Juárez ratificó la elección del Estado Libre y Soberano de Campeche. En 1865, los principales jefes mayas eran Bonifacio Novello, el Tatich, Crescencio Pot, el Tata Chiquic y Bernardino Ken. Estos líderes organizaron a la gente y se lanzaron en septiembre de 1866 a un asedio a Teozuco. Tuvieron que retroceder y fueron vencidos por las tropas del general Draconis. En 1871, en Tulum se veneraba una Santa Cruz con la particularidad de que una mujer, María Huicab, era la santa patrona o reina. En 1884, Crescencio Pot, por medio de sus delegados Aniceto Tzul y Juan Chuc, firmó un tratado con Mérida con varios puntos que calcar. Para terminar con la rebeldía maya, el gobierno del general Porfirio Díaz concibió una estrategia consistente en las siguientes operaciones: resolver una definitiva litigio fronterizo entre México e Inglaterra por Honduras Británica, controlar la navegación para dejar a los mayas sin suministros, controlar toda la costa de la península y realizar un vigoroso avance del norte al centro hasta posesionarse de Santa Cruz. El capitán de navío de la Marina de Guerra Mexicana, José María de la Vega, controló la costa oriental, vigilando el paso de embarcaciones con armas o madera. Varios destacamentos a su mando desembarcaron en Puerto Morelos, en el campamento llamado General Vega, en la bahía de Ascencio y en Chalac, en una operación militar que culminó el 10 de marzo de 1901. Días después, el 21 de marzo de 1901, el contraalmirante Ángel Ortiz Monasterio penetró por el estero de Chac y llegó a Bacalar. En operación de la región Peto hacia el centro del territorio Macehual. Desonochel había sido fortificado por órdenes del general Lorenzo García, quien comandaba de los batallones de 3 compañías de Guardia Nacional en Itzmul, Tijosuco y Zacalaca. Se habían instalado guarniciones de 150 hombres. Otros batallones, comandados por el coronel Juventino Rosas, reforzaron a las tropas y con un ejército de trabajadores e ingenieros abrieron el camino preparando trincheras y tendiendo vías telegráficas. El general Bravo asumió la jefatura de operaciones militares. Tenía como propósito tomar Santa Cruz y pacificar definitivamente a los mayas insurgentes. Bravo hacía funciones de ingeniero y militar, porque simultáneamente dirigió el avance de la línea telegráfica y de la línea férrea y del Ejército Federal. Los combatientes macehualos sufrieron derrota tras derrota, y el Tavi, una epidemia de parpareas, impidió a los mayas continuar defendiendo su territorio. Hacia Bravo, el Ejército Federal y el ferrocarril se encontraban a 25 kilómetros de Noaca, Santa Cruz, en marzo de 1901. El 17 de abril, cuando un arriero buscaba una mula que se había extraviado, llegó fortuitamente a Santa Cruz, que era una población desierta. Dio parte de su hallazgo al general Bravo. El comandante del Ejército Federal y su tropa entraron el 4 de mayo de 1901
al santuario maya, que se encontraba abandonado. El 10 de junio de 1901, el general Cantón, gobernador de Yucatán, visitó Santa Cruz. Posteriormente promulgó una decreta en el que se cambia el nombre de Noaca, Santa Cruz, Balamna, la historia ciudad santuario de los mayas, haciéndose llamar Santa Cruz de Bravo. Con la toma de Santa Cruz, la guerra de castas terminó oficialmente. Las consecuencias de la guerra de castas fueron gran descenso demográfico de la península de Yucatán, grandes pérdidas de materiales. La producción azucarera no se pudo recuperar. Se fraccionó el territorio de Yucatán. Surgió el estado de Campeche en 1863. Se definió la frontera entre México y Belice en 1897. Se creó el territorio federal de Quintana Roo el 24 de noviembre de 1902. Listo.